Buenos días. Antes de empezar el servicio, como parte del servicio, quería dar un saludo a la familia López Salas, que nos está visitando el día de hoy y están acompañados de su preciosa bebé, que se llama Amaya. Un aplauso. Él se porta muy bien, ¿verdad? Y también compartiendo hoy con nuestro hermano Roy Sánchez también, el reverendo Roy Sánchez y Ana, que está aquí junto con nosotros presencialmente. Un aplauso, ¿verdad? Y sabemos, todos hemos estado orando por ambos en realidad, ¿verdad? Por el apoyo que me imagino Ana también le estuvo dando y las preocupaciones, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos y todas, ¿verdad? Yo estoy pues, resaltando algunos, pero al final bienvenidos a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y de todo corazón y con mucho cariño, pues quería compartirles las palabras que les traigo. Hoy el informe semanal estuvo referido a la gracia que la Madre Verdadera está otorgándonos en este tiempo de poder calificarnos como familias chombo, ¿verdad? Como tesoros del cielo, y que seamos siempre dignos, tantos los que ya, las familias bendecidas, que dichosamente en Costa Rica ya son familia chombo, como las que estamos en ese proceso de algún día llegar a calificarnos. Nunca perdamos el verdadero sentido interno de ese nombramiento que recibimos, que al final debe estar centrado en ese corazón de piedad filial que nosotros como hijos de los padres verdaderos tenemos que tener siempre, ¿verdad? El tema que les voy a compartir hoy, hace unas semanas, me tocaba compartir una charla de la preparación para la segunda llegada. Por diferentes razones, se dio la charla, pero no había muchos, participantes. Y hoy quise adaptar un poco el servicio dominical, basado en el principio divino, en el penúltimo capítulo, preparación para la segunda llegada, y le llamé, al sermón que voy a compartirles, la revolución de la fe. Y los pasajes bíblicos que voy a compartirles, uno es 1 Corintios 12:14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Ese pasaje bíblico está relacionado con que el cuerpo está conformado por una gran cantidad de órganos y que la única manera en que ese cuerpo puede trabajar correctamente es a través de que todos los órganos del cuerpo funcionen correctamente y de manera armonizada. Y por otro lado, Apocalipsis 13:8-9 nos dice sobre la preeminencia del amor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La revolución de la fe, ¿verdad? Inicia en el año 1517, como ustedes ya lo han estudiado, ¿verdad? A través de lo que se denomina la reforma religiosa de Martín Lutero, ¿verdad? Y nosotros, si nos trasladamos al año 1517 y antes, lo que existía era un oscurantismo secular, ¿verdad? En que la iglesia había caído en una secularización, ¿verdad? Lo que quiero decir es que se había perdido el sentido de la fe, ¿verdad? En la iglesia, y la iglesia se había desviado. Entonces, con ello, inicia una lucha interior en la humanidad entre lo que era creer en Dios o no creer en Dios.
afirmar a Dios o negarlo. Y de ahí se empezó a crear, a establecerse dos líneas, ¿verdad? Que los cambios, un lado porque los cambios y la manera de solucionar los problemas es a través de la fuerza, ¿verdad? La guerra. Y otros han ido por el camino de que la solución a los problemas es a través de de un camino pacífico. Debemos entender que desde el punto de vista de la historia, debido a la relación sanguínea del ser humano con Satanás, Satanás siempre realiza por adelantado, centrado en los seres humanos caídos, un mundo similar al que Dios piensa realizar en el futuro. Como consecuencia, la historia humana da origen a un mundo fuera del principio, según la pseudoforma del principio. Con esto quiero compartirles el hecho de que el mismo principio divino y nos enseña desde la caída humana que Dios inició en una familia, su providencia, en la misma familia cuyos padres cayeron en el pecado. Dios inició su providencia con los hijos, ¿verdad? Caín y Abel, uno que representaba el lado de la bondad y otro que representaba el lado del mal. Y en ese momento, incluso cuando Caín mata a Abel, Dios protege a Caín. Y uno no puede comprender por qué Dios protege a Caín. Y es el hecho de que Dios asume responsabilidad por las consecuencias de la caída humana, en que tanto aquellos que lo niegan como aquellos que lo aceptan son parte de la familia original que Dios quiso establecer en el inicio de los tiempos. Entonces, al final de la historia mala de la humanidad, el mundo fuera del principio, la sociedad fuera de esos principios, la sociedad que niega a Dios se va a manifestar muy palpablemente en la sociedad. Y aquella sociedad que afirme la existencia de Dios, afirme el pensamiento de Dios, afirme la ideología de Dios, debe aparecer en la sociedad humana en los últimos días. Entonces, hablando de la reforma religiosa, que fue el punto de inicio cuando Martín Lutero escribe esa cantidad de tesis, que siempre me acuerdo que cuando daba esta charla, siempre me preguntaban y decían, no eran 95, eran 90, yo mejor digo, escribió unas tesis, le escribió a los papas, ¿verdad? El papa de esa época, diciendo que la iglesia estaba completamente desviada. Y eso fue como decir, el inicio de ese polvorín para que comenzara el periodo de la preparación para la segunda llegada, la cual finaliza al final, valga la redundancia, de la Primera Guerra Mundial. Entonces nosotros podemos pensar, cuando yo estudié esto por primera vez, me llamó mucho la atención que el periodo de la preparación para la llegada del Señor estuviera coincidiendo con un evento mundial triste, podríamos llamarlo, trágico, que era el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, sin conocer nosotros las condiciones de indemnización, entonces nosotros no podríamos entender por qué un evento hermoso está a la vez acompañado de una situación, llamémosle en este momento para la sociedad humana, nefasta, como una guerra mundial. Entonces, el primer periodo de la reforma provoca esa división ya que se va a ver reflejada en la sociedad humana, una sociedad que afirma a Dios, que quiere realmente afirmar, ¿verdad? Pero hay gente que está por otro lado mirando la religión y dice, la religión no sirve o Dios no existe. La gente estaba en una posición de llegar a concluir eso y decir, Dios no existe, la religión no sirve para nada. Y por otro lado, otros querían rescatar el fin o la finalidad o el objetivo de la religión. Entonces, como una respuesta al oscurantismo en que estaba la sociedad humana en ese tiempo, surge
lo que se llama el Renacimiento, que es un movimiento artístico, cultural y filosófico que se extiende por Europa occidental, lo cual representa un cambio completo de la mentalidad, lo cual hace pasar la sociedad de un pensamiento en que toda autoridad y gobierno emanaba de ese Dios, ¿verdad? Y que si hablábamos de una autoridad que emanaba de ese Dios ligado a la sociedad medieval, pues entonces era un pensamiento de una autoridad y gobierno emanado de Dios, pero de un Dios injusto, ¿verdad? Como lo mostraba la sociedad medieval. Y por otro lado, entonces, se va al otro extremo, la humanidad, parte de la humanidad, lo cual se convierte en una sociedad que quiere entonces exaltar al ser humano, exaltar la vida con énfasis en la razón y en la experiencia. Entonces, curiosamente, la raíz de todo el pensamiento de la sociedad moderna de hoy en día tiene sus bases en retomar todo el pensamiento que existía curiosamente antes de la llegada de Cristo. Si nosotros nos ponemos a ver lo que enseña el principio divino y la historia, los principales filósofos antes de la llegada de Cristo y los principales líderes de los grandes movimientos religiosos, como el budismo, el hinduismo, el confucianismo, surgieron 500 o 400 años antes de la llegada de Cristo. Y por otro lado, los grandes pensadores y filósofos de la antigua Grecia y de la antigua Roma, surgen también previo a la llegada de Cristo. Y curiosamente, todos esos pensadores de la época antes de Cristo son la base del pensamiento filosófico y político que va a hacer desarrollar esta sociedad en la que nosotros hoy en día vivimos. Entonces, nos damos cuenta que la restauración del ser humano va de lo exterior a lo interior. Dios, que creó primero el cuerpo del hombre exterior y a continuación el espíritu interior, lleva a cabo una providencia de la restauración para recrear primeramente desde lo exterior hacia lo interior. ¿Qué quiere decir lo exterior? Lo exterior es pasar de una unidad con Dios, de un sentido de obediencia con Dios, como un siervo, como un esclavo casi como de Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos ver el Antiguo Testamento y el pre-Antiguo Testamento, donde todas las personas que eran llamadas por Dios, les pedía a Dios cosas, ofrendas, que tal vez quizás si lo hubiéramos preguntado en específico a cada uno de ellos, de estos personajes que Dios escogió, que Dios llamó, no podían entender por qué Dios le pidió ciertas cosas a ellos, como por ejemplo construir el arca o sacrificar a su hijo, como lo pueden ver ustedes en el caso de el denominado padre de la fe, Abraham, que Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Luego se pasa a un periodo de tiempo donde la sociedad pasa a ser siervo, ¿verdad? Y esa sociedad está relacionada con el periodo del Antiguo Testamento a través de las leyes, ¿verdad? Leyes estrictas, ¿verdad? Y que ellos tenían que tener fe. Y por primera vez, ¿verdad? Después de Moisés, casi podríamos mencionar 1600 años, el concepto de Dios como un hijo surge y lo proclama por primera vez en la historia Jesucristo. Por lo tanto, a lo largo del tiempo que vamos viendo, de todos los diferentes periodos de la historia, nos damos cuenta que la relación con Dios va restaurándose con el ser humano, al punto que vamos a llegar a esta época en la que estamos viviendo nosotros,
que se nos están enseñando a través del concepto de padres verdaderos, lo que implica que para que existan padres verdaderos, tienen que haber hijos verdaderos, ¿verdad? Y esos hijos verdaderos deben tener un corazón de unidad y de devoción con Dios. Todo ese desarrollo se inicia, ¿verdad? Ahora volviendo a la época del periodo de preparación para la segunda llegada, nos damos cuenta que el medio ambiente social del sistema feudal caído en la degradación secular del catolicismo romano en las épocas medievales oprime la naturaleza original del ser humano. Y por lo tanto, en respuesta a eso, se dan las dos líneas. Entonces nosotros podemos ver que siempre en un lugar, en cualquier lugar donde estemos, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en mi trabajo, hay dos líneas, dos lados, ¿verdad? Podríamos decir. ¿De cuál lado estoy yo? No sé, ¿verdad? No vamos a decir que yo, porque siempre pensamos que estamos del lado correcto, ¿verdad? Las personas piensan que están del lado correcto. Entonces las personas pensaron que estar del lado correcto era fomentar la razón, la experiencia, lo cual genera el desarrollo de la ciencia, como lo estamos viendo en este tiempo. Y otras buscan recuperar el valor o el sentido original de la religión y entonces empieza el desarrollo de la fe. Entonces, como una respuesta a la opresión que vivía la humanidad en el periodo del oscurantismo, en la época medieval, surgen los dos movimientos. Por un lado, el Renacimiento, que lo acabo de decir, como un pensamiento filosófico, ¿verdad? Que exalta al ser humano, y está la Reforma religiosa, la cual ambos movimientos emprenden la misión conductora de establecer el fundamento para recibir al Mesías, ¿verdad? De la segunda llegada. Y ese fundamento, como ustedes saben, está constituido por un fundamento de fe y un fundamento de sustancia, donde el lado Caín tiene que unirse con el lado Abel. ¿Cómo es ese lado Caín y ese lado Abel? Si nosotros nos trasladamos a la época cuando vino Jesús, previo a la llegada de Jesús, habían dos movimientos, ¿verdad? Un movimiento que exaltaba la búsqueda interior de la naturaleza del ser humano, que era el hebraísmo, que eran los judíos, los israelitas, y otra que generaba, que buscaba el aspecto exterior de la naturaleza original, que era el helenismo, ¿verdad? Que era todo el movimiento, pensamiento cultural, todo el pensamiento artístico, todo el pensamiento filosófico de la antigua Grecia y de la época de los romanos. Entonces, el principio divino hace referencia a que alrededor del año 2000 antes de Cristo se forma la civilización minoica centrada en la isla de Creta, en el mar Mediterráneo, y esta civilización se extiende por Grecia y forma la esfera cultural helénica del tipo Caín en el siglo XI antes de Cristo. Y por otro lado, en Asia Occidental dice que surge la esfera cultural hebraica, la esfera cultural monoteísta, la esfera cultural que está centrado en un Dios que no vemos, ¿verdad? Centrado en el teísmo, y que desde el punto de vista de la historia de Israel es justamente el periodo del Reino Unido, cuando Dios está creando y queriendo establecer un reino unificado, centralizado en el rey, en los reyes Saúl, David y Salomón, que como nosotros sabemos, ese periodo terminó en un lamentable fracaso debido a la decadencia moral y espiritual de estos reyes.
Pero entonces, basado en ese fundamento, la llegada de Jesús y su victoria era fundamental que el hebraísmo absorbiera al helenismo y que, como lo señala el principio divino, el imperio romano de aquel tiempo podría haberse convertido en el reino mesiánico centrado en Jesús, y si hubiera sido así, el hebraísmo podría haber absorbido al helenismo, formando así una sola esfera cultural hebraica mundial en aquel entonces. Entonces, imagínense, sin conocer el principio divino, nosotros no podíamos imaginar toda la meta que tenía la providencia centralizada en Jesucristo, de que Jesús tenía que ganar al pueblo de Israel y que luego, centrado en el pueblo de Israel, tenía que ganar al imperio romano, para que el imperio romano fuera absorbido por el pensamiento tipo Abel, centralizado en el hebraísmo. Entonces, esta visión que había en esa época era puramente exterior. ¿Cuál es la visión que estamos nosotros viviendo en esta época? ¿Una lucha exterior o interior? Interior, ideológica, pensamiento. Y si nosotros nos damos cuenta, la mayor problemática que existe en una sociedad es una carencia de objetivos claros, una carencia de un pensamiento ideológico claro que pueda guiar a esta sociedad humana en la que estamos hoy en día, y todavía reforzada en el problema de la pandemia mundial que estamos viviendo. Entonces, la naturaleza interna hace que el ser humano, en respuesta a esa sociedad medieval que acabo de mencionar, genera dos movimientos. Un movimiento que niega a Dios y un movimiento que afirma a Dios, ¿verdad? Y entonces se va un movimiento en el cual exalta la libertad. Yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiero y lo que me indique mi razón y mi experiencia. Entonces empieza un movimiento para resaltar el desarrollo de la razón y el intelecto humano, a dominar el mundo natural a través de exaltar la ciencia y a negar la religión, ¿verdad? Y como dije anteriormente, Dios, que Dios sería un Dios todopoderoso, podría entonces decir, no, hey, estos no creen en mí, yo los voy a destruir, ¿verdad? Este hijo que mató al hijo que yo le acepté la ofrenda, voy a matarlo. No, Dios no hizo eso, ¿verdad? Dios no hizo eso ni con Caín, ni lo está haciendo en este tiempo con todas aquellas personas, con toda aquella parte de la humanidad que en este momento nieguen incluso la existencia de Dios. Pero por otro lado, se refuerza la búsqueda en ese periodo que constituye hoy en día lo que dice el principio divino, el periodo de preparación, en que, por ejemplo, John Wycliffe arriesga su vida para traducir la Biblia, porque la Biblia estaba solo escrita en un idioma que ya ningún país hablaba, en latín. Sabemos que lo que hace que una lengua coexista es que se hable, ¿verdad? Que sea la lengua materna de algún país, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, no hay ningún solo país que hable latín como idioma oficial, ¿verdad? Entonces, este señor arriesga su vida traduciendo la Biblia con la finalidad de retomar el verdadero sentido de la fe, el verdadero sentido de la religión, rechazando así la actitud de fe y aislamiento, y reforzado por lo que hace el Papa León X, que vende indulgencias y propagando que eran señal de redención. Y por ello surgen entonces movimientos como Calvino en Francia, Zwingli en Suiza, Martín Lutero en
Alemania, que son reformistas y empiezan a surgir movimientos religiosos que quieren retomar la fe, reformar la fe. Entonces la manifestación de esa naturaleza original finaliza. ¿Por qué? Porque estaba la antigua, nuevamente Caín y Abel, la antigua fe, los que querían seguir con la costumbre cotidiana de la fe, ¿verdad? Y la nueva fe que estaba surgiendo, que se le llama el movimiento protestante. Y eso provoca en Europa un conflicto que tiene consecuencias políticas, y por otro lado, entonces llega y la sociedad europea tiene que ponerse de acuerdo y establecen un tratado que fue proclamado en 1618-1648, producto de la guerra de los 30 años entre la religión católica y la religión protestante. Y por otro lado, este tratado llega a convertirse como en una especie de tratado de paz, lo cual, además de ser una conferencia para finalizar la guerra religiosa que estaba enfrentando Europa a raíz de esta reforma promovida por estos pensadores, también es una conferencia política y empieza a establecer el concepto de respeto y el concepto de soberanía en el Estado-nación, porque antes Europa era completamente dominada por la Iglesia. Entonces, se inicia un periodo a partir del Tratado de Westfalia, un periodo de mayor desarrollo de la religión y de la ideología, ¿verdad? Siguen los dos movimientos creciendo. Un movimiento que exalta la razón y la experiencia, y el movimiento que quiere exaltar la fe. Y entonces un movimiento que va creando la concepción de la vida tipo Caín, como lo dice el principio divino, y una concepción de la vida tipo Abel, ¿verdad? Y entonces vean que los grandes filósofos, lo que uno estudia en filosofía, que uno no sabe ni por qué está estudiando filosofía, ¿verdad? Porque es un curso que le dan a uno en 5º año, en mi caso, ¿verdad? ¿Por qué estoy estudiando filosofía? ¿Verdad? Nos pasó a todos, ¿verdad? Pero ojalá el principio divino se pudiera enseñar en las escuelas para que nosotros podamos entender por qué surge la filosofía, ¿verdad? Y cuál es el sentido de la filosofía. Y también, están las clases de religión, qué pereza, ¿verdad? Entonces va y ni siquiera el profesor de religión sabe por qué tiene que darle religión, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Entonces no hay una convicción clara del por qué en el currículum que existe en nuestra educación. Pero así, René Descartes es el considerado el padre de la filosofía, ¿verdad? Y este señor es amado y apreciado por la gran mayoría de los filósofos. ¿Por qué? Porque niega a Dios, ¿verdad? Porque se fue puramente enfocado en exaltar la razón y la experiencia, y por otro lado niega completamente todo lo que tenga que ver con lo místico, con lo espiritual. Y así va conformándose todo el pensamiento hasta concebir la forma de vida tipo Caín y la forma de vida tipo Abel, también promovida por los pensadores, va generando la concepción de la vida del lado de Dios. Y así surgen unos promotores religiosos como Philipp Jacob Spener, que habla del sentido de educar en la fe. Se le llama la intelectualización de la fe. Por primera vez surge la idea de que hay que estudiar, de que hay que aprender, ¿verdad? A través del movimiento del pietismo, ¿verdad? Y por otro lado el metodismo, que es fruto de la ruptura directa que surge con el catolicismo en ese momento, en esa época que estaba corrompido, y John Wesley promueve el metodismo, que también está enfocado en
en encontrar a Dios, a mi propio Dios, a través de la lectura y el estudio de las Escrituras. Y así van generándose las concepciones de la vida tipo Abel y tipo Caín. Con esto no quiero decir cuál es más bueno y cuál es más malo. Para Dios, cuál es bueno y cuál es malo, no. Desde el punto de vista de Dios, ninguno de los dos es malo. Porque Dios mira a Caín y Abel como parte de su familia original. Entonces Dios asume. Y por eso nosotros podemos ver que aun cuando aquella persona está negando, uno que dice, pues uno le cae un rayo a esa persona que niega a Dios. Y dice unas cosas tan raras. Y no le pasa nada, ¿verdad? Aquellas personas dirían eso, ¿verdad? Que ojalá que le caiga un rayo a esa persona. Pero no pasa. Es porque Dios la ama también. ¿Ah? Eso es lo que Dios está haciendo. Y todo ese pensamiento va a generar lo que ustedes ven en la parte inferior, el pensamiento de la Ilustración, que es la segunda revolución del pensamiento del lado de Caín. Pasa de el Renacimiento a la Ilustración. La Ilustración se empieza a convertir en la consecuencia de aplicar todos esos pensamientos filosóficos en pensamientos políticos, para que nosotros nos demos cuenta cómo está relacionado el pensamiento con lo que la sociedad hace. Y así el racionalismo y el empirismo, unos enfatizando en el criticismo racional de la sociedad y otros enfatizando en la experiencia y en el empirismo, en la observación, ¿verdad? En que la mente humana es como un papel en blanco y que producto de nuestras experiencias, así concebimos la vida, ¿verdad? Lo cual es cierto. Dependiendo de mis experiencias, así es mi concepción de la vida. Eso tiene una gran influencia en mi vida, mis experiencias. Y por otro lado, la razón, ¿verdad? Y lo cual llega a la pregunta base de toda la filosofía, proclamada por René Descartes, que dice, pienso, luego existo. Y con esa frase, esa proposición, implicaba negarse a Dios y negar incluso la existencia de uno mismo, hasta que uno pudiera entenderse primero para poder aceptar lo que le rodeaba. Entonces, todo ese pensamiento va generando esta concepción que va transformándose en un pensamiento político del lado Caín. Y por el lado Abel sucede lo mismo, porque resulta que el principio divino nos enseña que toda esa pasión religiosa que surge por todos esos pensadores hace que genere la lucha en la sociedad por la libertad de fe, por la libertad religiosa, ¿verdad? Y entonces, por el racionalismo surge ese movimiento, por un lado, que acentuaba las experiencias místicas, y por otro lado surge la filosofía crítica, ¿verdad? Aquella que, por otro lado, quiere darle un ámbito filosófico a la concepción del pensamiento de Dios, pero centrado en que yo, casi que sin conocer de Dios, yo puedo ser una persona buena. Y de ahí viene todo el pensamiento filosófico que genera la ética y la moral, que también, sin ser puramente ligado a Dios, es un pensamiento filosófico que fue fomentado principalmente por Kant. Este filósofo es considerado el padre de la ética, ¿verdad? Y surgió en esta época. Y este señor, que es considerado el padre de la ética, él habla de esa concepción de de que al final la moral y la ética, lo que yo pienso y lo que yo soy, lo tengo que manifestar en la sociedad. Ese ligamen entre lo que yo pienso y lo que yo hago. No en lo que yo digo y al final hago cosas contrarias, ¿verdad?
Entonces, todas esas dos concepciones se van plasmando en el surgimiento de la democracia y del pensamiento político. Todo esto que estamos viendo en este esquema es lo que va a generar la revolución americana por un lado y por otro lado la revolución francesa. Una revolución pacífica y por otro lado una revolución de verdad sanguinaria, ¿verdad? Y ambas buscando la libertad, la igualdad, la fraternidad, la proclamación de los derechos humanos. Tanto la Revolución Francesa como la Revolución Americana promueven esas cosas. Entonces, a partir de eso, de esa concepción que se va desarrollando con la lucha y el conflicto entre las religiones y las filosofías, va madurando la política, va madurando la economía y va madurando la ideología. Y entonces esas concepciones terminan con una revolución, ¿verdad? Así como la primera etapa de la historia del periodo de preparación finaliza con un acuerdo que se llama el Tratado de Westfalia, el segundo periodo finaliza con un proceso de conflicto que produce la Revolución Francesa y produce lo que se llama la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa, por un lado, dada en 1688 a 1689, y la Revolución Francesa en 1789 a 1791. Entonces, estas dos revoluciones son la base para la conformación de las dos grandes democracias que se van dando en el mundo, que van a conformar dos tipos de pensamiento. El comunismo, por un lado, y la democracia, por otro lado. Y lo que está haciendo Dios en este periodo de preparación es separar otra vez a Caín y Abel para que, así como quería Dios hacerlo con Jesús, de que el helenismo fuera absorbido por el hebraísmo, así también el comunismo, una ideología que niega a la existencia de Dios, llegará a ser absorbida por la sociedad del lado de Dios, que acepta y afirma la existencia de Dios con el fin de unificar el mundo, ¿verdad? Entonces, por un lado, la Revolución Francesa es una revolución que que conllevó a la muerte terrible de una gran cantidad de víctimas, ¿verdad? Pero que inicia con una buena motivación, ¿verdad? En el Palacio de Versalles, ¿verdad? Invadida por una masa revolucionaria, le piden a los reyes que conviertan la monarquía absoluta en que todo era decidido por los reyes, y le dicen a ellos: señores, ustedes tienen que establecer la monarquía constitucional y vamos a elegir una asamblea constituyente para que tome las decisiones junto con ustedes. Lo que querían era que el poder no estuviera solamente centrado en el rey. ¿Y qué hicieron los reyes? Se negaron, no querían hacer eso. Entonces ellos trataron incluso de huir, y entonces eso provocó más hostilidad contra la monarquía, y entonces decidieron lograr sus objetivos aplicando el principio del terror revolucionario, ¿verdad? El que no acepta y no cree en los revolucionarios, ¿qué le pasaba? Le cortaban la cabeza. Entonces le cortaron la cabeza a María Antonieta, a los reyes, ¿verdad? Y así inicia la revolución, ¿verdad? Una revolución que va por la fuerza y lo que va es generando y promoviendo el establecimiento de sociedades totalitarias en el mundo. Y por otro lado, la Revolución Gloriosa, que tuvo lugar en Inglaterra, que transformó la monarquía absoluta también en una monarquía constitucional y parlamentaria, con el fin de que el poder no estuviera solamente centrado en los reyes.
Y esa revolución gloriosa no se derramó sangre, la cual estuvo alimentada por todos esos pensadores del lado de Dios. ¿Ven? Entonces ahí se van generando las dos democracias y va generando la sociedad totalitaria y la sociedad democrática. Y entonces vemos que el desarrollo del pensamiento Caín pasa por un periodo que se llama el humanismo, luego pasa por el periodo de la ilustración y luego va a conformar las sociedades totalitarias promovidas por el pensamiento del comunismo. Y el pensamiento del comunismo es alimentado por todos aquellos pensadores políticos cuya filosofía que toman como insumo son aquellos filósofos que son considerados filósofos que niegan a Dios, que exaltan la razón, que exaltan lo material, que exaltan la ciencia y que niegan todo lo espiritual y todo lo místico, ¿verdad? Entonces ahí están los padres, la fuente de inspiración de los pensadores políticos como Marx y Lenin, que son Denis Diderot y D'Alembert. Curiosamente, D'Alembert es un matemático físico. O sea, es una locura, ¿no? Matemático, físico y filósofo. Y por otro lado, Denis Diderot, que enfatiza en la ciencia para entender el mundo material. Exalta la igualdad social y la libertad. Vean que Dios Dios permite que el lado satánico fomente esa sociedad. Por eso a veces la línea del pensamiento, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque es tan delgada la línea, porque en ambos lados se nos habla de igualdad y de libertad, en los dos lados, ¿verdad? Y vean esa cara de ese señor Denis Diderot, ¿verdad? Parece buena gente, ¿verdad? Sí, era buena gente. Pero es una persona que era reforzada por toda la experiencia. Por eso nuestras experiencias son las que nos hacen decir Dios existe o nos hace decir Dios no existe. Entonces, esos dos pensadores van fomentando, van a alimentar el surgimiento de las sociedades totalitarias. Y por otro lado, fruto de la concepción de la vida del tipo Abel, que fomenta la búsqueda de la libertad religiosa, el absolutismo y el fortalecimiento de la religión. Vean qué curioso, continúan las luchas, ¿verdad? Por la libertad de la fe y por otro lado, eso va teniendo implicaciones políticas, ¿verdad? Implicaciones comerciales, ¿verdad? Entonces vean cómo una cosa conlleva a la otra, que nosotros a veces decimos que la religión y la filosofía son ciencias débiles. No, son las más fuertes, son las que le dan fortaleza, ¿verdad? Cuando una persona cree lo que hace, no importa si da la vida por lo que cree, ¿verdad? Entonces vean que el pensamiento religioso ha hecho en la sociedad que hoy las guerras más graves en la sociedad humana están, por ejemplo, entre musulmanes y judíos, que simplemente es una guerra religiosa y ha derramado gran cantidad de sangre, ¿verdad? Entonces, fruto de la vida tipo Abel y la búsqueda de la libertad religiosa, el absolutismo y el fortalecimiento de la religión hacen que un señor llamado Guillermo de Orange, gobernador de Holanda, desembarca en Inglaterra con su armada con la finalidad primordial de proteger la libertad de fe. La raíz de esa lucha, de ese conflicto, es la búsqueda de la libertad. Y con ello,
se establece los derechos civiles, y entonces este señor, Guillermo de Orange, ¿verdad? Naranja, Guillermo de Naranja, y Holanda tiene la bandera naranja, ¿verdad? El equipo naranja, le llaman al fútbol a Holanda, ¿verdad? Entonces de ahí viene el color, ¿verdad? Guillermo de Orange, porque es como la base, la base de la sociedad de Holanda, ¿verdad? Y entonces se reconoce la Declaración de los Derechos, ¿verdad? Y todo este movimiento está alimentado también por la movilización de los puritanos que buscan la libertad de fe y viajan a los Estados Unidos con el fin de construir una sociedad que promueva la libertad religiosa. Entonces vean que estas dos revoluciones van concibiendo la sociedad democrática y un país que llega a convertirse en el país más poderoso del mundo, cuya base fue originalmente el rescate de la libertad de fe y el proclamar a Dios, ¿verdad? Que como se ha dicho en otros, en seminarios del principio divino, el dólar, lean lo que dice el dólar, dice, en Dios confiamos, ¿verdad? Ese billete dice, en Dios confiamos. Entonces esto genera una revolución, ¿verdad? Que se va viendo desde el ámbito filosófico, espiritual, y se va transformando en un ámbito político. Esto no solamente sucede en el ámbito político, sino a nivel de la economía. Surge la producción en serie o la producción en masa, lo cual desde el punto de vista del principio divino lo que dice es que después de la revolución industrial que surge en Inglaterra, curiosamente, ¿verdad? Vean que ¿dónde surge la revolución industrial? Que es la base de toda la revolución industrial de la sociedad moderna, ¿verdad? En un país que afirmaba a Dios, ¿verdad? Y dice, surge y estimula a esos países a decir, bueno, necesitamos materias primas, colonicemos, ¿verdad? Para conseguir las materias primas. Pero desde el punto de vista de Dios, como lo dice el principio divino, la revolución industrial llevó a cabo no solamente la misión de restaurar las condiciones exteriores, de lo exterior a lo interior, la restauración de la sociedad ideal, sino también la misión de la providencia interior, propagando un extenso territorio para enseñar ¿qué? El evangelio, ¿verdad? Detrás de los colonizadores estaban los religiosos, perdón, los cristianos. ¿Se hizo de la manera correcta la colonización? No. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios hubiera querido que se hubiera hecho de la manera correcta, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere es extender y preparar a toda la humanidad para recibir ¿a quién? Al Señor de la segunda venida. Entonces, surge una revolución que pasa también por 3 etapas. La revolución del vapor, ¿verdad? La locomotora, la revolución del vapor, la revolución de la gasolina y la electricidad, y luego la revolución atómica que culmina con la explosión de una bomba atómica que cae en una nación, ¿verdad? Ya sabemos en cuál nación cayó, ¿verdad? Pero pasa también por 3 etapas. Entonces, toda forma de expresión económica, política y religiosa que nosotros estamos viendo es parte de la providencia de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante.
A veces dejamos que la providencia de Dios es la de Dios nada más y lo que está ligado a la religión. Pues nosotros, el periodo de la preparación para la segunda llegada nos enseña el ligamen que tienen. Y el mismo principio tiene una frase que a mí me impresiona, que dice que la forma en que la economía y la religión pueden unirse es a través de la política. Imagínense. Así lo dice el principio divino en este capítulo, ¿verdad? Entonces, toda la concepción del desarrollo económico, político y social es el trabajo de Dios para enviar al Señor en su segunda venida. Entonces, sobre este aspecto podemos ver las tres revoluciones que se dan en el ámbito del mundo Caín y también las tres revoluciones que se dan en el ámbito de la economía. Pero cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta que no hemos hablado de la reforma religiosa. Hubo una reforma religiosa que fue producto de Martín Lutero, una segunda reforma religiosa centralizada en los hermanos Wesley, Fox y Spener, y una tercera reforma religiosa que es la que estamos esperando o la que ya estamos viviendo y que es en la que nosotros estamos como miembros de la Sagrada Comunidad de Jano y Pomunín. Entonces lo único que falta hoy en día es darnos cuenta que nosotros somos el fruto de toda esta revolución, ¿verdad? Toda esta revolución. Y que lo que traen nuestros padres verdaderos son el fruto, representa el fruto de todo lo que los padres celestiales han realizado a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces vean qué tiempos que vivimos, ¿verdad? Hoy en día las personas no tienen esperanza, ¿verdad? Y la Madre verdadera nos pide tengamos esperanza, ¿verdad? Y vean, hay filósofos que dicen que la sociedad está condenada, ¿verdad? Dice una filósofa rusa que nació en 1905 y murió en 1982, dice: cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican, con bienes, sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por la influencia más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que por el contrario son ellos los que están protegidos contra ti, lo cual no es muy diferente de nuestra sociedad que estamos enfrentando nosotros, ¿verdad? Sin temor a equivocarnos, estamos llegando al tiempo de que la sociedad está condenada. Así lo dijo esta señora filósofa. Pero nosotros debemos darnos cuenta que producto de la lucha de las guerras mundiales es justamente el punto final para que la sociedad humana decida o paz o guerra, ¿verdad? ¿O qué tipo de sociedad quiero? Ni las sociedades totalitarias, ni las sociedades democráticas tampoco. Necesitamos un pensamiento que nos dé esa luz y nosotros lo tenemos. ¿Cómo internarlo en todos los ámbitos del pensamiento? Esa es la estrategia que debemos tener, que solamente unidos a nuestra Madre verdadera, unidos a nuestro Padre verdadero, bueno, digo yo no me voy a unir, ¿me voy a unir a quién? ¿A quién me voy a unir? ¿Verdad? Para mí es muy fácil, ¿verdad? Me voy a unir a la Madre verdadera porque no hay otra opción. Ojalá la hubiera, ¿sí? Uno dice, bueno, es más fácil. Mira, sí, entonces para comparar, no hay otra opción, ¿verdad? No hay otra opción, ¿verdad? Y la Madre verdadera ha afirmado. Y entonces nosotros debemos darnos cuenta, para aquellas personas que puedan tener dudas, ya los anticristos ya estuvieron en la historia, ¿verdad? Para aquellos que tengan duda de los padres verdaderos, ¿verdad?
Entonces, pasamos de una lucha interior, dice, mediante la ideología en este tiempo en que los seres humanos son seres racionales. Y por esta razón el mundo de unidad perfecta se realizará solamente cuando la humanidad sea subyugada y unida por la razón. La cuestión referente a qué tipo de guerra llevará a la realización de este mundo unido, o la unión de este mundo, según el éxito o el fracaso del ser humano en cumplir su responsabilidad. ¿De dónde vendrá, pues, dice el principio divino, la nueva ideología mundial necesaria para establecer un mundo único? Pues en ese libro, ahí está, esa nueva ideología. Y el Padre verdadero en su libro, Ciudad Global que ama la paz, el individualismo, que es lo que enfrenta, habla mucho. Parte de eso es, voy a hacer las cosas porque a mí me conviene, ¿verdad? ¿Me conviene o no me conviene? No me conviene, no lo hago, ¿verdad? Así es la sociedad individualista. Y vean lo que dice Padre verdadero, el individualismo corrompe el mundo de uno. ¿Está corrompiéndose el mundo por el individualismo? Piensa en ti mismo, es el mensaje en la sociedad. Piensa en ti mismo, sé egoísta. Se premia el egoísmo, se premia el que hace incorrectamente las cosas, ¿verdad? Obstaculiza el crecimiento y el desarrollo de otras. La codicia que está en los corazones de los pueblos es el mayor obstáculo en el camino que conduce al mundo de paz. La avaricia de las personas da lugar a la avaricia de la nación y los corazones manchados con avaricia causan conflictos a lo largo de la historia, ¿verdad? Pues la Madre verdadera nos dice que para vivir como personas verdaderas en este mundo y disfrutar de la vida eterna en el próximo, necesitamos encontrar a los padres verdaderos. ¿A quiénes hemos encontrado nosotros? A los padres verdaderos. Y nosotros somos el fruto de todo ese pensamiento que inició en 1517 y que fomentó a todos esos pensadores. Y hoy la Madre verdadera más que nunca nos dice, sin Dios no hacemos nada, ¿verdad? Por fin afirmar el verdadero sentido de la fe. Por eso estamos nosotros y somos los protagonistas de la reforma de la fe que requiere la sociedad humana para dejar que sea una sociedad decadente. Dice, necesitamos encontrarlos incluso mientras descendemos por el camino de la muerte, aunque hayamos perdido a toda la historia y nuestros propios descendientes. Cuando encontramos a los padres verdaderos, dice la Madre verdadera, recuperaremos el pasado y el futuro. ¿Verdad? Entonces, esto era lo que quería compartirles para que ustedes y yo también nos demos cuenta en qué lugar estamos parados y dar gracias a Dios y a los padres verdaderos por todo lo que nos ha guiado para conocer lo que conocemos y especialmente las nuevas generaciones, las futuras generaciones que son las que van a darle camino, ¿verdad? A esta providencia de los padres celestiales. Muchas gracias.